Eran las 10 de la noche. Me había quedado esa noche solo, debido a que mis padres se habían ido a cenar con mis vecinos. Mis vecinos no tenían hijos, y debido a que nosotros vivíamos en un lugar boscoso y alejado del centro de la ciudad, muchas niñeras se rehusaban a venir a cuidarme. Por cierto, tengo 11 años, me llamo Edan y esta es mi historia. Como dije, eran las 10, no había mucho que mirar, así que solo lo que hacía era cambiar y cambiar de canal. Miraba la programación que empezaba a las 9 de la noche, que era un reencuentro de las series antiguas que daban antes. Estaba dando Tom y Jerry. Me acuerdo muy bien de la escena, era de cuando Tom quiere rebanar a Jerry con un machete, lo recuerdo muy bien, porque en ese momento un sonido se escuchó de afuera, era como cuando alguien pasa por los árboles, y las ramas se quedan en la ropa y luego se escapan haciendo un leve sonido. Miré a mi izquierda que daba a la ventana de la sala, estaba muy oscuro y no lograba ver nada, y mientras más miraba más tenso y nervioso me ponía. Quise levantarme y jalar la cortina, pero me ponía más nervioso, creí, tal vez, que alguien o algo estaba ahí afuera, mirándome desde esa oscuridad, y solo hacía eso, mirar. Traté de despejar mi mente, cambiando de canal, diciéndome a mí mismo que el sonido solo había sido hecho por algún animal que pasaba por ahí. Me acuerdo que en ese momento me estaba dando sueño, la sala empezó a sentirse fría y yo, más calmado, olvidando el asunto pasado, me acerqué a cerrar la cortina. Mi sorpresa fue grande cuando alguien tocó la ventana, el mismo sonido de los nudillos al tocar el cristal. Me quedé helado, no podía ver nada, alguien estaba ahí o algo estaba ahí, pero no lograba verlo. Sentí que mi corazón se aceleró y sin alejar la mirada me quedé quieto. Se escuchó otra vez, toc toc, aquella cosa tocaba otra vez la ventana, a un tiempo lento, que era más que terrorífico. Un aire frío pasó por mi nuca, sentí que tenía que moverme y eso hice, rápidamente me lancé a la cortina y la jalé con fuerza, aquella criatura solo tocaba la ventana. Yo me alejé rápidamente de esta y me lancé de vuelta al sofá tapándome con la manta que tenía. Me quedé ahí por más de 18 minutos tal vez, hasta que se escuchó las ruedas de un coche, me destapé y empecé a escuchar mejor, eran mis padres. Logré escuchar la voz de mi madre y corrí rápido hacia la puerta. Mi sorpresa fue grande cuando esta ya estaba abierta cuando llegaron mis padres. El viento helado se sintió otra vez, entrando por la puerta y mis padres, recién habían llegado. Tal vez no sea de terror, porque realmente nunca me dio miedo, pero contaré lo que me pasó. Me encantan los pitufos y en aquel entonces estaban de moda. Mi madre me compró una mochila y posterior me compró un pitufo de peluche, me gustaba dormir con él. Se empezó a correr el rumor que eran diabólicos y mi madre me lo quitaba por las noches y lo subía al ropero. Yo tendría 5 años, obvio no alcanzaba a bajarlo, y en las noches yo miraba cómo brincaba de un mueble a otro para llegar conmigo y así amanecía conmigo. Mi madre me regañaba y decía que porque lo bajaba, yo le expliqué que él se bajaba solo y no me creía hasta que una vez simplemente lo que no, tal vez al final sí creyó lo que decía. Recuerdo una vez jugando en casa de mi mejor amigo junto con otro amigo y mi hermano, teníamos menos de 10 años. Nos escondíamos en todos lados, supongo que estábamos jugando a las escondidas. En una de esas mi amigo el dueño de la casa vio unos zapatos de payaso detrás de una cortina por la parte de adentro de la casa, nos habló que saliéramos a ver, cuando llegamos movimos la cortina y efectivamente, vimos un payaso enfrente de nosotros, gritamos de miedo, corrimos de ahí y al regresar, no lo vimos más. Yo tengo una historia. Cuando yo tenía 8 años yo jugaba con un payaso, nadie más lo veía solo yo, su nombre era Laugin Jack, él me daba dulces y mi mamá me decía que de dónde los sacaba y yo le decía que me los daba Laugin Jack. Una noche miré a Laugin Jack llorar, yo le dije que qué pasaba, él me dijo que faltaban 3 días para que yo ya no lo mirara y fue cierto. Después de mi cumpleaños, que faltaban 3 días él desapareció, después vi un video y me di cuenta que él existía y ahora no era bueno, era malo, sus colores eran de arcoíris pero ahora solo es blanco y negro, ahora mata niños, busquen en YouTube y busquen, Laugin Jack.
Una vez en un hotel, la chica con la que andaba me contó, que antes siempre soñaba que desde la ventana de su cuarto veía un hombre vestido de negro que se acercaba desde lejos, agazapándose entre los arbustos, y siempre cuando llegaba y se iba a asomar a verla ella se despertaba llorando y gritando. Ella había tenido problemas muy fuertes con su ex, y alguna vez también me preguntó, ¿crees que vuelvo mala a la gente? Yo por supuesto le dije que no, la amaba, era fuerte lo que sentía por ella. Pasado un tiempo empecé a tener un sueño, veía al diablo peinándose unos cabellos de mujer, y él me veía, y algo aunque no quisiera, como sucede en sueños, me jalaba hacia adelante, me revolcaba por la tierra, aunque intentara detener mis pasos plantando los pies me arrastraba hacia él, y cuando estaba cerca y le iba a dar cara, me despertaba asustado y sudando frío del puro miedo. Tuve varios de esos sueños. Caminaba por un bosque de plátanos e higos, era febrero y sonaba el agua que corría de las acequias que alimentaban el bosque. Salté un par de esos canales, estaba muy oscuro y los plátanos eran de grandes racimos, pero en todos ellos habían arañas rojas. Tenía frío y buscaba una luz para guiarme porque estaba perdido. Cuando por fin vi un destello azul me dirigí en su dirección. Fue muy tarde cuando me percaté de que el diablo se peinaba sobre unas raíces de higo, un árbol gigante. Él me vio y mi cuerpo se empezó a arrastrar a donde estaba. Intenté aferrarme a la tierra pero no podía hacer nada, no tenía fuerzas, y así como de costumbre me desperté sudando y con miedo. El problema es que al abrir los ojos estaba ella mirándome. Probablemente no les parezca una historia de terror, pero fue un acontecimiento que me atormentó mucho de niño. Cuando yo tenía entre 5 y 6 años dormía con mi hermana en su cuarto debido a que cada madrugada, nunca era una hora exacta, simplemente era de madrugada, yo veía la sombra de un señor que se podía apreciar, que vestía de traje y un sombrero que jamás me dejó verle el rostro. Siempre se paraba en la entrada de la puerta del cuarto, con su brazo recargado en la pared y los pies cruzados. Era algo que me espantaba mucho porque siempre las veces que me despertaba en la madrugada él siempre estaba ahí. Yo me ponía a llorar desconsoladamente porque a pesar de que toda mi familia estaba conmigo él no se iba, se quedaba parado observándonos. Yo les decía llorando con la voz entrecortada que otra vez estaba con nosotros el hombre del sombrero. Yo estaba sentado en las piernas de mi mamá mientras me abrazaba y yo intentaba cubrirme la cara para no verlo. Les decía que estaba ahí parado enfrente, que cómo era posible que no lo vieran, pero mis papás me decían que no había nadie y donde él estaba para mostrarme que no había nadie, pero cuando íbamos con él se cambiaba de lugar, bajaba las escaleras y pasaba a la cocina. Me llevaron muchas veces a unos como templos donde todas las personas vestían de blanco. Hablamos de mi caso e hicieron una tipo ceremonia donde me dijeron que tenía el cerebelo muy abierto, supuestamente lo cerraron y a partir de esa ceremonia yo no volví a ver nada. Me dijeron que nunca contaría mis experiencias porque era probable que la gente no me creyera. Era algo que me hacía sentir muy mal porque era cierto, cuando lo contaba la gente nunca me creía, ni siquiera mis padres. Pero el día que lo creyeron fueron como 3 años después, cuando yo ya había descubierto mi increíble habilidad para dibujar. Fue ahí cuando mi madre se me acercó y me dijo que si recordaba al hombre que veía cuando era más niño. Le dije que sí, por lo tanto me dijo que si creía que podía hacer un dibujo en donde plasmara cómo era el hombre que veía. Sin problemas lo dibujé tal cual como lo veía, la forma en que se paraba y cómo se vestía. Cuando lo vio mi mamá vi su cara enseñárselo a mis tías y a mi abuelita. Sin problema todas reconocieron que era el abuelito de mi mamá a la persona que yo veía. Mi mamá y mis tías hicieron el comentario de que él siempre se paraba de la misma forma en las entradas con el brazo recargado, e incluso cuando jugaban siempre tenían que pasar por debajo de él porque de ninguna manera se quitaba, y que de igual forma, su abuelito siempre fue una persona que vestía de forma elegante y usaba el mismo tipo de sombrero que yo dibujé. El dibujo obviamente no lo conservaron. Cuando le pregunté a mi mamá por ese dibujo me dijo que lo quemó. Probablemente su abuelito solo estaba para cuidarnos, pero igual su presencia me espantaba mucho a esa edad. Se quedaba demasiado quieto observándonos de forma muy fija, pero con la cara algo agachada, lo suficiente como para que nunca me dejara ver su rostro el sombrero. Este es un caso que fue compartido en Reddit, del cual yo les contaré.
La historia se trata de un niño que se queda solo en casa una mañana. Sus padres se habían ido al centro, así que tardarían un poco debido a las compras. Él vivía en una granja alejada de la carretera, así que sus únicos vecinos estaban a unos cuantos kilómetros. Sucede que, cuando escuchaba la radio, debido a su pobreza que no tenía televisión, escucha que alguien toca la puerta. El niño va a ver quién es por el ojo de pez de la puerta y ve que es un hombre, rara cosa, anda desnudo y cubierto de sangre, y con una gran sonrisa le dice con una voz robótica: he tenido un accidente de auto, ¿me podrías dejar pasar para llamar al 911? El niño con gran valentía y coraje, le dice que no puede y que se tiene que retirar o le costará. El hombre entonces empieza a golpear la puerta y por un orificio de esta logra meter su mano para intentar mover la manija. El niño corre hacia el cuarto de sus padres y recordando dónde deja su padre su escopeta se va hacia ese lugar, toma la escopeta ya cargada y se dirige a la puerta. El hombre aún seguía intentando abrirla y cuando el niño le dice que se retire dispara. La bala atraviesa una parte de la puerta, no se sabe si hirió al hombre, pero este huyó hacia el bosque como dice el niño, corriendo al principio normal y después haciéndolo en 4 patas. Al llegar sus padres y ver la escena él les cuenta lo que pasó y se pone a llorar. Su padre lo calma con helado. Pasó una semana para que una noche, al ir a ver a sus vacas y sacarles leche ve de nuevo al sujeto, pero esta vez se estaba comiendo el feto de una vaca que había dado a luz recién en ese momento. El niño gritó y su padre rápidamente salió y confrontó al sujeto, maldiciéndolo y amenazándolo de que si regresaba lo mataría él mismo. El sujeto se alejó al bosque riendo en todo momento. Después de eso nunca más lo volvió a ver. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete para más contenido como este, dándole clic en suscribir y después dándole a la campanita. No olviden en darle like y comentar. Muchas gracias. Os quiero. Por cierto, estas historias han sido compartidas desde Facebook. Pronto haré una segunda parte, así que si desean que su historia aparezca en un próximo video, solo estén pendientes en mis redes sociales. Dejaré los links aquí abajo. Muchas gracias nuevamente. Adiós.